Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el Dr. Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. En esta nueva sesión de nuestro estudio, Nuestra salvación tan grande, estamos llegando a la porción clave, Romanos 6. En cierto sentido, todo lo dicho anteriormente ahora tiene su base. Y nos proyectamos sobre esta porción tocando los puntos más prácticos de la vida cristiana. En la primera sesión les dije de todo corazón que no solo les iba a impartir la clase, sino también mi corazón. Llegando a Romanos 6, nunca me canso de aplicar estas verdades a mi vida. Hace muchos años en mi primer pastorado, el Señor me quebrantó, siendo pastor de una iglesia pequeña, habiendo recibido una invitación por primera vez de ser conferencista. Yo fui muy deseoso de ser canal de bendición. En las semanas anteriores en mi misión iba predicando a través de Romanos, y llegando a Romanos 6, en medio de mi mensaje ese domingo en la mañana, el Espíritu Santo me convenció tal de pecado, diciéndome, no en voz audible, pero realmente tocando las cuerdas de mi corazón: Ernesto, tú no sabes, no comprendes esto, eres hipócrita. Esas palabras me cayeron como relámpago. En la tarde, buscando al Señor de todo corazón, le dije: Señor, cuésteme lo que me cueste, yo voy a conocer estas verdades. Estuve predicando en Romanos 6:6, y cuando Él me dijo, hipócrita eres, no pude menos que confesar que intelectual y teológicamente sí entendía esto, pero no lo practicaba. Y por eso, llegando a ser conferencista, en la primera sesión me dieron la oportunidad de exponer la palabra. Mi orgullo interiormente resaltó, pensando, me escogieron a mí y no mi compañero o colega que iba a ser conferencista también. Prediqué en la mañana y en la tarde cuando le tocó al hermano. Yo ahí estaba esperando oír cómo él iba a tratar la porción que le tocaba. Cuando una vez más el Espíritu Santo me hizo recordar esa oración: cuésteme lo que me cueste, enséñame esto. Y el Espíritu Santo me dijo, otra vez no en voz audible, pero a mi corazón: ponte enfrente de esta congregación grande y diles lo que tú eres, hipócrita, vencido en áreas de tu vida. ¿Qué lucha tuve? Pero al fin yo dije, Señor, sí. Y cuando yo me paré para hacer una confesión pública delante de estos que me habían invitado, no pude menos que decir unas pocas palabras de mi orgullo, de mi hipocresía y de las luchas inútiles contra la impureza de mi mente y corazón, aunque todo eso escondidito de todo el mundo. Y luego me eché a llorar, y por fin, no pudiendo decir más, me senté. Pero al sentarme por primera vez, yo entendí lo que Romanos 6:6 dijo, sabiendo esto, que Ernesto Johnson fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que Él no sirva más el pecado. Me senté, sí, llorando, pero libre, porque yo capté en ese momento lo que es la iluminación del Espíritu Santo, sabiendo, conociendo mi unión con Cristo. Y por eso Romanos 6:6 viene siendo mi versículo favorito. Cuando firme mi nombre, allí está también, como un recordatorio perpetuo de que con Cristo morí, con Cristo fui sepultado, con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Han pasado más de 45 años de ministerio, y estas verdades me han sostenido y me han dado, en términos relativos, no absolutos, una victoria, una vida de abundancia. Y por eso comparto mi corazón entrando en nuestra porción de Romanos 6. Vamos yendo adelante un poco detenidamente, porque importantísimo es este mensaje. 6:1 realmente lanza una pregunta perturbadora, bien penetrante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? ¿Seguiremos dando rienda suelta al pecado? Es decir, esa naturaleza, el orgullo, la impaciencia, la impureza, y también a veces las muchas manifestaciones de actitudes no cristianas. Claro, si definimos el pecado como la borrachera, como también el robo, la fornicación, el adulterio, quizá salgamos ilesos, más o menos bien. Pero cuando reconocemos que la esencia del pecado, la naturaleza adánica, es el orgullo, ¿quién de nosotros está exento, libre del orgullo? Y por eso la pregunta: ¿seguiremos, andaremos a gusto, dando rienda suelta
a ese vicio secreto, privado, del cual nadie sabe, pero en la presencia de Dios sí sabemos? La respuesta es de ninguna manera. De la manera más contundente, Pablo dice, no nos corresponde seguir siendo como víctimas de este mal. Para poder comprender realmente la profundidad de esta porción, debemos volver al contexto como hemos venido viendo en Romanos 5, 12 a 21. Allí él habla de nuestro involucramiento con Adán, nuestro primer padre. Y como consecuencia de esa solidaridad con él, heredamos la enfermedad, la muerte física, los problemas que nos azotan por todas partes. ¿Quién trata de alejarse o desconectarse de Adán? Porque la pura verdad es que somos hijos de él. Pero la gloriosa y libertadora verdad es que ahora no estamos en Adán, estamos en Cristo. Tenemos un nuevo representante, una nueva cabeza federal. Y como Adán nos involucró para el mal, ahora Cristo nos involucra, no solo cancelando mezquinamente las nefastas consecuencias del mal, sino, como hemos visto 5 veces, mucho más, Cristo triunfa. Ya que ahora estamos en Él, la pregunta viene en términos prácticos. ¿Cómo debe presentarse en nuestro andar esta nueva posición? ¿Cómo debe concretarse en términos de mi persona, mi carácter, mi temperamento y todo lo que hago? Y por eso la pregunta, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia siga perdonándonos las muchas faltas? ¿Quién no se ha sentido muy tirado, muy triste por haberse cometido el mismo pecado? Quizá el chisme, quizá la mentira, quizá el enojo. Y uno le promete a Dios, Señor, con tu ayuda, orando tu palabra y orando con tu ayuda, no voy a caer una vez más. Pasados los días, quizás las semanas, y una vez más nos tropezamos. Nos da pena. Volvemos a pedir perdón y luego la gracia y la sangre nos limpia. Pero otra vez la misma promesa. Y otra vez, tristemente, la experiencia suya y la mía, nos tropezamos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? El Evangelio no puede hacer más que ponernos en ese círculo vicioso de fallar, pedir perdón, sentir mucha pena y volver otra vez a caer. Pues yo creo la pregunta es más que una teológica, es una práctica. Y cuando él dice en términos bien definitivos, en ninguna manera, en otras palabras, perezca el pensamiento, que el creyente debe seguir pecando. Yo sé que en la exposición por ahora va a haber bastantes preguntas. Mi consejo es que espere un tantito hasta la exposición de capítulos 7 y 8, donde vamos contestando las preguntas prácticas. Pero a lo menos aquí en Romanos 6 tenemos el mapa en la mano. Claro, el mapa nos sirve para indicar cómo llegar a nuestro destino. Pero el mero hecho de que tenemos un buen mapa en la mano no quiere decir que lleguemos a tal destino. En camino podemos perdernos, podemos agarrar otra desviación, puede haber descomposturas en camino, pero Romanos 6 es como el mapa que nos indica cómo vamos llegando. Mi manera de obedecer esta porción va a tener mucho que ver con la experiencia de victoria y de triunfo. Pero no debemos contentarnos con tantos tropiezos, siempre pecando. Claro, el creyente mientras esté en este cuerpo puede pecar. No enseño el perfeccionismo absoluto, no de ninguna manera. Realmente podemos tristemente fallar. Hemos fallado, fallaremos, pero eso no nos da licencia para ir fallando cuando él contesta la pregunta en ninguna manera. Como una ilustración en la vida de Pablo en 2 Corintios 2:14, en un momento de mucha presión y estrechez espiritual y también circunstancial, cuando estaba ahí en Troas esperando la llegada de su compañero, él dice así, exaltando el mensaje del Evangelio en estos términos: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de sus conocimientos. En mucha presión, él todavía podía decir que nos lleva en aquel desfile triunfador en Cristo, en unión con Cristo. Y por eso en capítulo 6, versículo 2, no solo contesta él rotundamente, en ninguna manera tenemos que ir pecando. Él agrega algo que nos sorprende. Dice, porque los que hemos muerto. En el original, el tiempo no es el presente perfecto, sino es el aoristo o el pasado. Dice, porque los que morimos.
acto definitivo, terminante, pasado, algo que pasó en la cruz con Cristo. En Romanos 3 y 4 vemos la exposición de la gloriosa doctrina de la justificación. Cristo por nosotros, tomando nuestro lugar. Pero aquí en Romanos 6 vemos, yo morí, morimos en Cristo. Tremenda diferencia, aunque otros dos componentes que integran nuestra posición. Él murió en mi lugar, tomando la pena y el castigo que merecía. Pero también un paso más adelante es que yo morí. Usted murió, nosotros morimos en la cruz. Cuando Él murió, Dios lo afirma. Es cierto que me cae difícil agarrar y comprender, pero entramos en lo práctico de nuestra unión con Cristo, no comprendiendo, sintiendo, entendiendo todo, más bien creyendo lo que Dios dice, afirmando, aunque me parezca muy contrario a mi experiencia, yo me alineo aquí con lo que Él dice. El doctor Federico Hegel, por bastantes años nuestro conferencista, en los 50 y los 60, gran misionero en México por más de 50 años, él solía decir, y él fue de mucha bendición y reto a mi vida, Romanos 6 es el evangelio para los evangélicos. El evangelio para los incrédulos, Romanos 3, Cristo muriendo en nuestro lugar. Pero el evangelio, la buena nueva para el creyente que va luchando, fracasando, siendo derrotado, realmente es esta porción. Contesta la pregunta de ninguna manera, pero agrega algo más. ¿Cómo viviremos aún en Él? No solo que no debemos, porque eso sí es claro. Cualquier creyente va a decir, sí, yo no debo pecar. Pero Él dice, ¿cómo es posible que vivamos aún todavía bajo la tiranía del pecado, la naturaleza adánica, lo cual tantas veces hacemos y así vivimos? Dice, no. Lo que afirma Dios es que ahora el creyente no tiene que pecar. Él puede no pecar. Claro está que Él puede pecar. Y hasta el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, lo pone en claro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tal es el rumbo, la provisión que Dios ha hecho. Sin embargo, muy realista, Juan dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice también, si uno dice que no tiene pecado, se engaña. Pero el hecho de que uno puede pecar no quiere decir que tiene que pecar, que el deber de pecar sigue. No, esa muerte cósmica, representativa de Cristo, rompe la relación. Dice que morimos al pecado. La frase al pecado viene en el caso dativo, en griego, que quiere decir morimos con respecto al pecado. Es decir, el control, el dominio de esa naturaleza adánica. Muerte no quiere decir aniquilación, de que ya no existe más. El pecado no murió. Morimos nosotros con respecto a ese control que antes reconocíamos por estar en Adán, pero ahora en Cristo nueva es la posición que nos corresponde. Y hay una separación. Sigue existiendo vestigios de la naturaleza adánica, pero ya ha perdido su derecho de manejar y de controlarme. Si no es así en mi vida, no debo yo juzgar lo que Dios dice según mi experiencia. Debe más bien ser la palabra de Dios que así obedece realmente la verdad en mi vida. Y por eso la experiencia mía puede fallar en mucho, pero lo que Él afirma, yo lo agarro, yo lo tomo. Tan difícil es entender esta aseveración divina. Morimos al pecado, que Pablo lo analiza en versículos 3, 4 y 5. En 3 dice, o no sabéis que todos los que fuimos bautizados, dice hemos sido, pero es otra vez la voz pasiva. Y el bautismo tiene por su verdad central la identificación, tal en muerte como también en resurrección. Fuimos así involucrados, bautizados, identificados en su muerte, como la ordenanza simbólicamente nos enseña. También en versículo 4, ahora él amplía más las consecuencias de esta unión, porque fuimos sepultados. Una vez más, no somos, aunque así resulta nuestra posición, pero fuimos sepultados. Cuando Él murió y fue sepultado, fuimos también con Él, porque dice, fuimos sepultados juntamente con Él. Aquí tenemos
participación, identificación, nada de imitación. Dice, con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy interesante es una vida resucitada. Cuando dice la vida nueva, no usa un adjetivo neos, que es nuevo en términos de experiencia, como una renovación, algo retocado. No, usa más bien la palabra kainos, que quiere decir cualitativamente nuevo, de un origen nuevo, una fuente nueva. Es decir, el género de vida no es nada más que la vida resucitada de Cristo. La vida de Adán quedó sepultada ahí simbólicamente por el bautismo. Realmente cuando creímos en Cristo en la cruz, cuando Él nos colocó en su amado Hijo, para que ahora vivamos en una vida, no la nuestra, retocada, mejorada, no de ninguna manera, ahora con la vida de Cristo. Con razón Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Además en versículo 5, si fuimos plantados en Él, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Hemos venido siendo plantados. Aquí la figura es ese grano de trigo que cae, que murió, pero también reproduce su persona en mucho fruto. Y así, estar en Cristo quiere decir muertos, identificados en muerte, en sepultura, en resurrección, tal que la vida nueva es una vida de constante crecimiento, produciendo de día en día mucho fruto. Esa posición radical nos corresponde y nos toca decir amén en nuestra vida y no dudarlo. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.